Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Qué gusto. Mm, Pues aquí, mira, igual para mí, es un gran gusto. Oye, déjame presentarte. Estamos con el doctor Francisco Barrón. Él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la FES Acatlán de la UNAM. Y bueno, Francisco, eh, pues todos, cada vez que te escuchamos intervenir a propósito de Deleuze y de la política en Deleuze, pues gozamos mucho con tus intervenciones. Eh, y bueno, yo quería preguntarte a propósito de un concepto que es central en Deleuze, pero no por eso no deja de tener rendimientos diversos y sobre todo en el ámbito de la política, que es esta relación entre diferencia y política. ¿Por qué la noción de diferencia o cómo se juega la dimensión de diferencia en los planteamientos políticos deleuzianos? Ok, primero, digo, agradecerte, José, porque siempre es, en verdad, primero un placer, ¿no? Estar en los eventos contigo. Hemos tenido una discusión bastante interesante sobre Benjamin, no sé si te acuerdas una vez sobre la relación entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze y otra sobre el lenguaje, ¿no? ¿Te acuerdas la forma en cómo se utiliza el lenguaje o cómo podría utilizarse los conceptos y el lenguaje en Deleuze? Entonces, primero es un placer en verdad discutir, ¿no? Cuestiones de Deleuze, del pensamiento de Deleuze, pero también lo otro es que estemos aquí, ¿vale? En este momento, ¿no? Que podamos discutir de esta manera, ¿vale? Para no dejar de discutir y de pelear. Entonces, cuando me invitaste, yo te hice una propuesta, ¿no? De ponencia. Digo, no se me olvida la pregunta, ¿vale? No se me olvida la pregunta de lo político y lo diferencial. Cuando me invitaste, te hice una propuesta. La propuesta de mi ponencia se llamaba así, herramientas deleuzianas para ejercitar lo político, ¿vale? Yo lo que quería con este título era mostrar de dónde viene mi lectura. Tú sabes que como, como buenos, no, como buenos filósofos, como filósofos, eh, normalmente pertenecemos a una tradición u a otra, ¿no? La forma de acercarnos a los textos, la forma de entender los textos, las formas de, de explicar, de ponerlos a funcionar. Entonces, digamos, la forma en como yo quería entrar a esta charla y a tu pregunta era primero posicionar mi lectura, ¿no? O sea, posicionar un poco de dónde viene la forma en cómo leo Deleuze y por qué me interesa una manera de leer a Deleuze, ¿no? Entonces, digamos, un poco contar, ¿no? De principio de dónde viene mi lectura, ¿no? Y después entrar a esta parte, ¿no? De la política diferencial, si es que te parece. Entonces, eh, digamos, yo he trabajado en la UNAM con un proyecto, ¿no? Que ha llevado la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que la conoces, ¿no? Esta, este seminario tiene más de 20 años, ¿no? Y yo comencé a leer a Deleuze en relación con ese seminario. No es propiamente que en ese seminario lo haya comenzado. De hecho, digamos, como anécdota, quien me propuso lectura en clase, ¿no? Estaba en licenciatura, quien me propuso en clase la lectura fue Gerardo de la Fuente, que también tú conoces, ¿no? Y lo que empezamos a leer ahí era Platón y el simulacro, ¿vale? En lógica del sentido. Y entonces me atrapó, digamos, como creo que a todos los deleuzianos nos pasa, te atrapa el discurso, te atrapa la forma en cómo Deleuze plantea las cosas, ¿no? No entiendes muchas veces o entiendes poco, pero te atrapa, ¿vale? Entonces empecé a leerlo y empecé a leerlo en relación con el seminario de Alteridades y Exclusiones con Ana María, con la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Pero en ese seminario lo que discutíamos era cuestiones de política, ¿vale? Entonces, pero teníamos como autores base, ¿no? Benjamin era uno, estábamos leyendo en ese momento el problema de la Shoah en el exterminio judío, y entonces
a mí la cuestión del acontecimiento me parecía como central, ¿vale? Y sobre todo porque había leído o estaba leyendo de principio la lógica del sentido, de la que terminé haciendo una tesis. Entonces, digamos, a partir, digamos, lo que quiero decir es que esa circunstancia fue lo que determinó la manera en cómo, cómo me acerco a Deleuze y cómo me gusta, ¿no? Poner en operación sus conceptos. Entonces, digamos, está este espacio o este ámbito de problemático que sería la política, y hay un grupo de autores con los que me gusta relacionarlo, ¿no? Althusser, ¿no? Benjamin, digo, es muy problemático, ¿no? Ya he discutido con alguien más la relación con Benjamin, Nietzsche, ¿no? Derrida, ¿no? Digamos, toda la escuela francesa, ¿no? De ese momento, Badiou, ¿no? Entonces, esas son como la forma, el espacio y las relaciones con lo que lo leo. Entonces, la forma del título, Herramientas deleuzianas para ejercitar lo político, tiene que ver con esa historia mía, ¿vale? Y tiene que ver con, voy a decir, 4 o 5 problemas que me interesan principalmente en la obra de Deleuze. Uno tiene que ver con lógica del sentido y con el problema que he trabajado, que digamos de alguna manera es la relación entre su concepto de acontecimiento y su concepto de lenguaje. Esto a mí, digamos, me parece muy interesante, la relación entre el lenguaje y el acontecimiento, ¿vale? Eso uno podría decir, bueno, pues ese es un problema típico postestructuralista, ¿vale? Es de todos estos pensadores que tratan de ver qué tipo de discursos pueden enunciar la singularidad, ¿no? O la diferencia o lo nuevo, ¿vale? Sí, digamos, ese es como el principal acercamiento que tuve, pero este acercamiento se fue dirigiendo por, digamos, comentaristas que comencé a leer, ¿no? Hacia la relación entre el cuerpo y la producción, ¿vale? Entonces, digamos, son los conceptos básicos sobre los que yo podría leer, ¿no? ¿Qué entendemos por lo político en Deleuze, ¿no? O por un ejercicio de lo político en Deleuze, ¿sí? No, ya un poco más adelante trataré de explicar por qué pienso que en Deleuze no hay un pensamiento político, sino hay un ejercicio político del pensamiento, ¿vale? Que serían dos cosas, digo, a mi parecer, que son diferentes, ¿vale? Una cosa es hacer filosofía política, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Como, bueno, como Bobbio o alguno pensador más, ¿no? Como Schmidt, no sé. Y otra cosa es hacer un ejercicio político del pensamiento, ¿vale? Entonces, digamos, un poco más adelante. Pero bueno, entonces, digamos, tenemos dos grupos de problemas de principio, que sería el lenguaje y el acontecimiento, por el otro lado, el cuerpo y la producción, ¿vale? Estos son como 4 conceptos que están en relación con eso. Entonces, mi lectura política o de lo político en Deleuze tiene que ver con estos 4 conceptos. Entonces, pero poco a poco fui metiendo otros intereses. ¿Por qué? Digamos, hay un autor ahí francés que de la misma época que poco a poco ha cobrado renombre y se ha leído ahora mucho más, es Gilbert Simondon, ¿no? Y que, digamos, si uno es deleuziano, ¿no? Encuentra que en la obra de Simondon hay mucha confluencia, incluso discursos cercanos. Su noción de génesis de la individuación se parece mucho a, ¿no? a la noción genética en Deleuze y la construcción de individuos, ¿no? Hay ahí una... Pero el asunto es que Simondon va más por el lado de lo tecnológico, ¿no? Ahorita hay un boom de simondonianos en el mundo, ¿no? Tratando de relacionar, ¿no? El pensamiento de Simondon con lo tecnológico. Pero, digamos, yo como deleuziano, digamos, de principio, ¿no? Al momento de toparme con Simondon y sobre todo por un proyecto que coordino, que se llama Seminario de Tecnologías Filosóficas, donde tratamos de no solamente hacer filosofía de la tecnología, sino poner en operación para la filosofía la tecnología de principio digital, pero es pensar lo tecnológico, ¿no? Encontré ahí como un eco Simondon Deleuze y, y en relación con eso, digamos, con lo tecnológico y con el ejercicio del pensamiento, ¿no? Empecé a vincularlo con los otros problemas que tenía, ¿vale? Por otro lado, ¿no?
cada vez más, por lo menos Deleuze, creo que es más importante leer a Deleuze como más que como un filósofo que aporta conceptos, ¿no? Que aporta conceptos para la historia de, mm, de la filosofía occidental, más que digamos, alguien que se dedica a generar conceptos para la historia de la filosofía, creo que Deleuze se podría leer más bien como alguien que construye herramientas conceptuales para ponerlas en operación en diferentes espacios, ¿vale? Entonces, lo que ahí me interesa es, como voy a decirlo así, la técnica del pensamiento que está utilizando Deleuze, ¿sí? Más que centrarme yo en las palabras, los términos que utiliza, la forma de la relación entre los términos, me interesa más bien cómo produce su pensamiento y lo pone en operación en diferentes campos problemáticos, Y ¿vale? eso sería Entonces, propiamente lo político en el pensamiento de Deleuze. va por ahí, ¿sí? Va por ahí. Sí, tiene que ver, digamos, con este ejercicio, voy a decirlo así como experimental, que tiene Deleuze, de construir ciertos discursos y ciertos usos conceptuales de los términos para ponerlos a funcionar en operación en ciertos ámbitos, ¿vale? Digamos, vamos, Deleuze tiene muchos textos, ¿no? Porque los publicó y todo esto, y tiene apuntes, pero si tú entras a cada texto, tienes que aprender un lenguaje nuevo cada vez. Esto es como bastante característico en él, mucho más que en otros pensadores, ¿no? Foucault también lo hace, ¿no? Digamos, había una relación entre ellos. Pero abres un libro de Deleuze, por ejemplo, Mil Mesetas, y habla de una forma diferente, escribe de una forma diferente, obviamente porque está con Guattari, pero digamos, incluso así, por ejemplo, Proust y los signos y, y metafísica de la expresión. ¿Vale? Tienes que aprender un vocabulario completamente nuevo. ¿Pero por qué tienes que aprender un vocabulario completamente nuevo? ¿Que no es el mismo filósofo? Parece que tiene que ver con cómo él concebía el ejercicio del pensamiento, ¿no? Pero al Esto mismo es tiempo en cada texto habla de lo mismo. la noción de lo mismo, ¿vale? ¿Qué es eso mismo? ¿Sí? O sea, no habla Ese, de lo mismo en tanto lo mismo, sino utiliza herramientas para producir. ajá. Bueno, vamos, voy a decirlo, ese ejercicio de poner en funcionamiento herramientas es lo que es lo mismo para él. ¿Sí? O sea, es de un ámbito técnico, de técnica filosófica, más que de elaboración de discurso, de refinación de conceptos, ¿vale? Digamos, tú tienes a alguien como Heidegger, por ejemplo, ¿no? Heidegger trabaja un solo problema, ¿sí? Un solo problema, o sea, es el problema del sentido del ser, ¿vale? Y, digamos, cuando tú entras a sus textos, lo que te encuentras es ese problema, y es el arte, la literatura, ¿no? La sociedad tecnologizada, ¿sí? Pero siempre es ese problema, porque ese problema es como digamos, su ballesta, para decirlo de alguna manera, donde entra y empieza a partir y a recortar las cosas, ¿sí? Y empieza a ponerlas en orden. No, Deleuze no. Deleuze tiene como esta idea. Por eso la noción del acontecimiento es tan importante. Creo que la noción de acontecimiento en Deleuze es un, es un término completamente político, ¿sí? Porque está pensando acontecimentalmente, para usar la palabra, ¿no? Entonces, pensar acontecimentalmente es tratar de construir un discurso y un campo conceptual adecuado para poder enunciar lo que sucede, ¿vale? Esto es la forma en cómo me gusta leerlo, pero por supuesto, esto tendría una relación con, como lo he dicho, con el lenguaje, con cómo concebir el acontecimiento, con cómo concebir el cuerpo, cómo concebir las relaciones de los cuerpos, ¿sí? Y esta noción de producción, ¿vale? Esta noción productivo que es en Deleuze, supongo que los conoces, toda esta discusión que tiene Deleuze sobre la noción de crítica. Deleuze es uno de los autores que ha reformulado también la noción de crítica, que no es la crítica kantiana ni la crítica hegeliana, ¿no? Digamos, es una noción de crítica que implica lo positivo, ¿no? Como él le llama, como le gusta decir, ¿no? Que
que al momento de crear algo, o sea, digamos que él no tiene nada de negatividad, como él dice, ¿no? Que la noción de crítica tiene una noción de negatividad para él o la mayoría de los pensadores. Dice, la noción de negatividad implica, digo, de crítica implica negar algo. Y entonces dice, no, vamos a extirpar eso por razones ontológicas, ¿no? Pero también políticas, ¿sí? Porque, digamos, uno podría pensar que Deleuze es un pensador de la resistencia, ¿sí? De la teoría de la resistencia más que de un teórico de los movimientos, ¿vale? Tiene que ver, ahorita voy a meter una cuestión histórica, según yo tiene que ver con las discusiones en las que estaba metido desde los 60 Deleuze, ¿no? Con las discusiones de los grupúsculos, ¿no? De las organizaciones, de los grupos contra el poder de la organización del Estado, ¿no? Deleuze, digamos, para mí es un gran teórico de la organización, ¿no? De la forma en cómo se organizan los cuerpos. Y normalmente por eso su noción de acontecimiento va muy relacionada con la organización de cosas, ¿no? Cómo están organizadas las cosas. Y, digamos, ahí es donde se vincula, desde mi punto de vista, eh, en esta otra línea, que es la de Gilbert Simondon, que viene de la cibernética, pero eso es otro tema, ¿no? Un pensamiento tecnológico que está en Deleuze que me interesa, pero aquí no es lugar para eso, es más bien lo político. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, la problemática de la época de Deleuze, de la conformación de grupos para la lucha política, determina mucho su pensamiento o está en relación con su pensamiento. Entonces, eh, digamos, para regresar a la cuestión de la crítica, no hay crítica negativa para Deleuze, toda crítica tiene que ser positiva, pero ¿cómo es positiva? ¿Sí? Con la conformación de un acontecimiento nuevo, ¿vale? O diferente, para decirlo de alguna manera, como, ¿no? La política diferencial. Entonces, eh, digamos, la noción de crítica de Deleuze es productiva en este sentido y tiene que ver con la construcción, podríamos ahora decirlo, de una institución nueva, porque Deleuze es un teórico de las instituciones, mucho más que de los teóricos de la revolución, por ejemplo, ¿no? Es más bien un teórico de la construcción de instituciones y de cómo funcionan las instituciones. Tiene un texto muy viejo sobre qué son las instituciones, ¿no? Refiriéndose a Rousseau y a autores de este tipo, ¿vale? Entonces, digamos, este es como el campo donde me gusta a mí leer a Deleuze, ¿no? Donde, digamos, no, normalmente no leo tantos comentaristas de Deleuze porque siempre se meten en minucias que no me parecen a veces tan relevantes, porque lo que creo que en esta concepción que tengo o que me gusta leer en Deleuze es que digamos, nos aporta una teoría, o más bien un discurso de cómo ejercer el pensamiento filosófico, ¿sí? Nos presenta técnicas, ¿no? Para poder echar en funcionamiento, echar a funcionar el pensamiento filosófico en diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, Podríamos hacer una especie de bucle en el sentido de que la filosofía de Deleuze ella misma se constituye como una máquina. sí, digamos, vamos, utiliza la palabra máquina, no metafóricamente. Recordemos, ¿no? Que Deleuze es un como teórico antirretórica porque cree que tiene resabios metafísicos, ¿no? Y entonces implica cierta noción de semejanza e igualdad que en su pensamiento no puede entrar, ¿vale? Utiliza la noción de máquina, eh, sí por una cuestión tecnológica, pero también como por una cuestión teatral, ¿no? Como cuando se dice la máquina de la puesta, ¿no? De teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un texto de Deleuze que es poco trabajado, pero es muy interesante, que es el método dramático, ¿no? El método dramático en filosofía, ¿sí? Y Deleuze cree, de alguna manera, está retomando ciertas ideas de otros pensadores, que que uno tiene que construir esa máquina, pero la construcción de esa máquina es tanto discursiva, por eso, ¿no? El agenciamiento discursivo, pero también es corporal, ¿no? Entonces, tiene que de alguna manera construir una máquina que tiene que ver con correlaciones entre los elementos, entre los cuerpos. Y entonces puede ser lo que sea, ¿vale? Puede ser tu habitación, ¿no?
la relación entre tú y tu lámpara a dormir, entre tú y las plantas de afuera, ¿no? Entonces, pero vamos, esta noción de máquina no solamente va por ahí, sino también tiene que ver con, en ese momento Deleuze, según yo, está leyendo a Simondon, aunque eso es muy complicado probarlo, pero también está leyendo textos de cibernética, ¿no? Si en, ¿qué es la filosofía? Al final, ¿no? Remite la noción de la figura del cerebro, ¿no? Y también la figura del cerebro y la figura en relación cibernética, ¿no? El entramado de relaciones, ¿no? Toda esta cuestión está en los pensadores cibernéticos de ese momento. Deleuze lo retoma. Por eso también la idea del control. La noción de control está en todos los pensadores cibernéticos de ese momento, ¿no? Que empiezan desde los 30 con Norbert Wiener, ¿no? Empiezan a pensar una forma de concebir la organización de diferente manera. Entonces, Deleuze les trata de responder, ¿no? Les trata de responder desde la filosofía, ¿no? Y políticamente. Entonces, la noción de máquina tiene como abreva de estos tres espacios, ¿no? O de estos dos espacios, lo tecnológico y lo dramático. Y sí, de alguna manera, los libros de Deleuze son máquinas, ¿no? Son máquinas que se pueden poner a funcionar en espacios diferentes. ¿Por qué se pueden poner a funcionar en espacios diferentes? Esto es lo interesante. Por ejemplo, yo he leído a deleuzianos usar los términos de Deleuze para hablar del arte, para hablar de las relaciones del patriarcado, para hablar del capitalismo, para hablar del comunismo, para hablar de los animales, para hablar de las bicicletas. O sea, ¿no? Para hablar de... Él mismo en sus cartas dice que utilizan sus términos como bien les viene. Pero es que lo importante no son los términos, sino que nos está tratando de enseñar, esa es la parte didáctica, él dice que hay una didáctica del acontecimiento, ¿no? Esa es la parte didáctica, o sea, te está mostrando mediante un método dramático, o sea, está poniendo en operación, está poniendo en digamos, en escena, ¿no? Está haciendo visible para ti en el libro cómo se pone en operación el pensamiento filosófico, ¿no? Y digamos, eso desde mi punto de vista es muy, muy político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede ser apropiado ninguna de esas máquinas por un aparato estatal, por ejemplo, ¿no? O una organización de muerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que te está enseñando es la técnica de producir ese pensamiento y de producir ese discurso, ¿no? No te está diciendo, por ejemplo, tienes que fijarte en la noción de espíritu, ¿no? Vamos, la noción de espíritu la puede apropiar el Estado fácilmente, ¿no? En la noción de cultura. No, lo que está diciendo el acontecimiento, pero imagínate que el Estado tome la noción de acontecimiento o de cuerpos sin órganos, ¿no? Es como complicado que el Estado tome una noción de como cuerpos sin órganos, ¿vale? O que los medios de comunicación lo utilicen. Ujú. ¿Por qué subrayaste que esta máquina de Lesiana no puede ser apropiada por una organización de muerte? Sí, pero ¿quieres que lo elabore? Bueno, me quedé con esa, porque lo subrayaste, ¿no? No puede ser Sí, sí, apropiada por el Estado. Sí, lo entiendo, la filosofía de Deleuze es una ciencia menor, es una sí, 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 ciencia que produce clinamen como un ángulo que genera un torbellino, un vórtice en el cual es posible pensar, y eso como una intervención política, y una intervención política que se sustrae a su captura por un aparato determinado, en este caso el Estado, pero tú subrayaste, y tampoco por una organización de muerte. Eh, claro. eh, y me llamó la atención, ¿por qué subrayas eso? Es una discusión que está en la obra de Deleuze. Digamos, tiene como dos vetas que voy a tratar de, ¿no? Si tú lees la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, o lees a Heidegger mismo, hay una preocupación en ellos de que el discurso filosófico, digamos, de potencializar la filosofía, ¿no? Deleuze por eso luego dice que él es un filósofo, que él no ha pasado por la muerte de la metafísica, que no ha pasado por la muerte del sujeto, que él nada más hace filosofía. Pero ¿por qué enuncia esto? Hay una preocupación en un grupo de pensadores, incluso, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que creo que es la que tienen ellos más cercano. Es una preocupación porque el discurso filosófico tenga un poder que, que de alguna manera
tanto la tecnología como la política, entendida como fascismo, ¿no? Le ha arrebatado, ¿no? Si tú lees, te digo, la introducción de, bueno, el primer prólogo, o el prólogo de la obra de arte en la época de sobreproductividad técnica, Benjamin afirma algo como que él va a utilizar una serie de conceptos, de términos que no son apropiables en lo absoluto por el fascismo. Entonces, a ver, dime, ¿qué palabra no puede ser apropiada? ¿Qué término no puede ser apropiado por el capital o por el fascismo? Pues una máquina de muerte, ¿no? Tal cual. Es una preocupación que está en ellos. Heidegger igual, o sea, la noción de sentido del ser o de das Ereignis, ¿no? Como, son como términos, buscan construir un funcionamiento conceptual de los términos que no pueda ser apropiado políticamente por fuerzas reactivas, para decirlo de esta manera, ¿vale? O sea, para usar una figura más nietzscheana, ¿no? Entonces, vamos, es una pretensión muy fuerte en ellos. Por eso Deleuze una otra vez recalca la noción de productividad, ¿sí? En su pensamiento, ¿no? El pensamiento tiene que ser productivo, el pensamiento tiene que ser experimental o singular, ¿vale? El pensamiento tiene que elaborar fuerzas vitales. ¿Por qué hace eso? ¿Sí? ¿Para qué hace eso? Básicamente por este ejercicio de que la filosofía tiene que dar fuerzas vitales o tiene que hacer valer las fuerzas vitales, ¿no? Tiene que permitir formas de vida nueva, tiene que construir nuevas formas de relaciones, ¿vale? ¿Cómo haces que el discurso, el lenguaje, tenga esa potencia productiva, ¿no? Que viene con el acontecimiento, ¿no? Y viene con eh, las relaciones entre los cuerpos, la alegría, vamos, todas estas figuras que están de Deleuze. ¿Cómo haces eso? ¿No? Es una preocupación que está en ellos. Deleuze lo hereda. O sea, eso en verdad es muy, vamos, lo hereda no propiamente de Heidegger, pero sí de la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, como que dice, no, sí, mira, voy a tomar esto, ¿no? Como una, como una consigna, ¿no? La voy a llevar a cabo, ¿no? La voy a llevar a cabo. Y eso es lo que hace en sus textos. Entonces, la idea es que, digamos, vamos, lo dice cuando afirma, ok, yo hago lecturas de filósofos muertos, ¿no? Pero las lecturas que yo hago, me gustaría que les causaran alegría a ellos. Entonces, ¿cómo le causas alegría a un filósofo muerto? ¿Vale? O sea, Deleuze parece que está jugando. Sí, también, pues, ¿no? O sea, ¿no? Pero implica esta fuerza de alegría, esta fuerza, ¿no? Que de alguna manera en su máquina conceptual tiene que producir, ¿vale? Entonces, para responder más fácil, Deleuze tiene que construir, o el ejercicio deleuziano, el ejercicio político deleuziano, tiene que construir una máquina discursiva, pero también conceptual, que permita esas potencias de vida, ese espacio productivo, ¿vale? Pero eso implica que si tú tienes que dejar de lado los términos deleuzianos, pues los tienes que dejar. No tienes que rescatarlo, porque quizá en un acontecimiento, una singularidad, no funcionen. Pero digamos, eh, voy a decir, el diagrama de su funcionamiento está allí. ¿Sí? En este marco, ¿cómo cómo se juega el concepto de cuerpo? Ya. Ah, un cuerpo para Deleuze. Bueno, gran pregunta. ¿Vale? Implicaría otro problema muy fuerte. Me gustaría comenzar de esa manera. Hay ciertos autores que cuando leen a Deleuze, que pertenecen más a la tradición del pensamiento de filosofía política, ¿no? Y que lo emparentan mucho con Foucault, ¿no? Y entonces piensan que Deleuze está estetizando el pensamiento o está estetizando. Por estetización se refieren como a despolitización, ¿no? Volverlo, um, digamos, entienden la pretensión de Deleuze, de Foucault y de estos pensadores, ¿no? Que se les llama postestructuralistas, lo entienden como el ejercicio de ellos de generar este tipo de conceptos, este ejercicio del pensamiento político que no puede ser apropiable y que va de la mano con una búsqueda de expresiones nuevas del
del pensamiento filosófico, ¿ya? Porque ese es un poco, Deleuze lo dice así, vamos a buscar nuevas expresiones del ejercicio filosófico, ¿no? Lo que llama luego pop filosofía, ¿no? ¿Vale? Entonces, este ejercicio y esta pretensión, ciertos comentaristas, ciertos autores, por ejemplo, recuerdo ahorita a Daniel Ben Said, por ejemplo, ¿no? Que es un gran pensador, ¿no? Eh, fue un gran pensador, militante, muy bueno, ¿no? Muy interesante. Ellos, de alguna manera, sobre todo son los que son más militantes, ¿no? Piensan que este ejercicio del pensamiento de Deleuze es despolitizante, ¿vale? Y entonces le llaman estetizante, ¿vale? Por estetizante significa que solamente es pura literatura para generar cosas lindas y que por lo tanto, como es un lenguaje bonito, un lenguaje complicado, puede entrar en relación con el liberalismo, el neoliberalismo, el capital y que sirve para, ¿sí? Para los usos que el Estado tenga. Por eso yo decía, a ver, dime, en qué momento un aparato estatal, una institución capital, que tú sepas, José, ha utilizado un término deleuziano en algún momento? ¿Sí? Digamos, Sí. ¿por qué no lo hace? ¿No? Vamos, te digo un experimento que llevo haciendo desde hace como 5 años, ¿no? Tú conoces Google, ¿no? En Google tú puedes poner alertas de noticias, ¿sí? Ajá. Tú le dices a Google, oye, cada vez que aparezca mi nombre, José Francisco Barrón Tobar, ¿no? Mándame una notificación, ¿no? A mi correo. Okay. Puedes hacer lo mismo con los nombres de los filósofos. Y lo que te va a mandar son, pues, noticias, notas de blog, ¿no? Suplementos periodísticos, revistas, ¿no? Digamos, no literatura especializada, ¿no? Sino cómo se utiliza el nombre en las notas periodísticas y las notas de novedades. Yo he metido el nombre de Walter Benjamin y el nombre de Gilles Deleuze. Dime cuál de los dos crees que ha salido más y con sus términos. El de Benjamin. Sí, Benjamin ha salido más, incluso infinidad de veces mucho más que el nombre de Gilles Deleuze. ¿Pero por qué? Porque parece que la terminología de Benjamin puede ser más utilizado en los medios que el de Deleuze. ¿Sí? Para mí eso es político, ¿vale? Sí. O sea, generar un discurso que no pueda ser apropiable, ¿vale? Eso es político, vamos, político en ese espacio, ¿no? Porque, de nuevo, para decirlo, y ahorita regresamos a lo del cuerpo, ¿no? Eh, político para Deleuze, o digamos, como yo me gusta leer a Deleuze, no implica como la tradición de Occidente, de la filosofía política, donde se habla de la igualdad, de la libertad, de la ciudadanía, ¿no? No es propiamente eso, ¿no? O sea, no son esos temas lo que vuelve político a Deleuze, ¿no? Incluso cuando habla de los devenires mayores y los menores, ¿no? Incluso cuando habla de macro y micro, ¿no? Los aparatos, bla, bla, bla. Todo esto no son términos que vienen de la tradición del pensamiento político, ¿vale? Uno puede decir, bueno, es que Deleuze está despolitizando, eso es pura palabrería para... Y eso es así como se ha leído. Con la noción del cuerpo pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, autores que son deleuzianos o cercanos a Deleuze se les dice que son individualistas estetizantes, ¿no? O, por ejemplo, la lectura que se hace de las tecnologías del yo de Foucault, ¿no? Que están muy cercanas a ciertas cuestiones deleuzianas, siempre se les dice que son estetizantes, ¿no? Implica que es no sé qué significa, que es un individuo bonito y despolitizado, ¿vale? Vamos, lo que quiero mostrar es que no se ve lo político allí. No, no, no. Uh-huh. El cuerpo se jugaría en su propia, en su producción afectiva, también como el lenguaje en términos de intervención. Sí, ahí, digamos, para decirlo, la noción de cuerpo en Deleuze, desde como me gusta leerla y como he tratado va en relación con esta noción de organización, ¿no? Vamos, un cuerpo para Deleuze no es propiamente, digamos, un cuerpo físico, ¿no? Digamos, ¿no? Esto o, o la taza, ¿no? Digamos, sí, también son
Pero la cuestión es que esto está construido de muchos elementos divergentes, heterogéneos, ¿vale? Hay una relación muy cercana entre máquina y cuerpo para Deleuze, ¿no? Eh, digamos, leyó muy bien a Nietzsche y la genealogía de la moral, ¿no? Cuando habla de que la relación de los órganos y su función y su finalidad, ¿vale? Lo que quieren decir de alguna manera es que un cuerpo está construido por elementos heterogéneos de muchas partes, ¿vale? Quizá tu cuerpo no sea tu mano, para decirlo una bobería así, sino tu libro, ¿vale? Ahí está desfisicalizado de cierta manera, ¿no? No hay el pensamiento de Deleuze no es propiamente empirizante, para decirlo así, ¿no? Sino Pero, que un cuerpo, perdón, es una organización heterogénea de una diversidad de cosas, ¿no? Perdón. pero digamos, en esta caracterización de cuerpo como máquina, como intervención o como producción, estaría también caracterizado a partir de la noción de afecto, ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que le Digamos, daría su especificidad a la producción maquínica o del cuerpo en tanto producción maquínica. sí, Deleuze es un pensador que saca la noción de voluntad, ¿no? Pero por eso también es muy político, ¿no? La noción de voluntad y la noción de sujeto autónomo, ¿no? Eso le molesta mucho a muchos teóricos, ¿no? ¿Por qué lo hace así? Porque prefiere pensar la noción de pasión o de afectividad, ¿no? En relación con corporalidades maquínicas, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que es interesante, ¿no? Pero la noción de afección, digamos, afección no es vamos, no es un par entre pasivo y activo, ¿no? Afectividad para Deleuze no se juega en la noción de pasivo y activo, sino se juega en, digamos, lo afectivo es una pasión, ¿vale? Y es un movimiento también, ¿sí? Es algo que empuja, ¿sí? Es una pasión en este sentido, ¿vale? Y estas pasiones, ¿no? Que vienen como a poner en funcionamiento la máquina, vienen de afuera, de alguna manera, ¿no? Y toman a los individuos, ¿no? Toman a los cuerpos y hacen que hagan cosas, ¿vale? Los ponen en funcionamiento. Vamos, pues la idea de Deleuze de que somos autómatas espirituales, ¿no? Esta idea de que, ¿por qué somos autómatas espirituales? ¿No? Ahí llega también su noción tecnológica, ¿no? Y que va unida a su noción política de manera bastante interesante, ¿vale? Somos autómatas eh, experimentales, somos autómatas espirituales, porque, digamos, el lenguaje que estamos hablando ahorita no es nuestro, ¿vale? Nos viene, vamos, es una función externa para comunicarnos, pero también para transmitir algo. Estamos hablando de Deleuze, vamos, no estamos aquí porque queramos, sino porque estamos congregados por Deleuze, ¿sí? Y está en medio la tecnología. Vamos, ¿en qué momento tomamos decisión sobre lo que estamos haciendo? Este es como un juego que está en Deleuze, pero tiene que ver con esto, o sea, estamos afectados eternamente, ¿no? Y esta afección son pasiones, no son propiamente, um, digamos, no son voluntades. ¿Sí? A ver, ¿eso es político en qué sentido? Normalmente la política tiene una relación con el derecho y los dos están utilizando una noción de responsabilidad moral. Para pensar la responsabilidad moral, ¿no? Tienes que construir la noción de una voluntad autónoma que tome decisiones y sea responsable por eso. ¿Vale? En esa estructura vamos, en esa técnica de pensar, o sea, poner en funcionamiento un sujeto que sea responsable y que necesita una voluntad, esa técnica de pensamiento, Deleuze la echa fuera, ¿vale? Entonces, hace un experimento, ¿no? Pone en funcionamiento un, un pensamiento donde no sea necesario eso, ¿vale? Donde sea necesario solamente la afectividad y la pasión, la pasión, digamos. Pasión en el sentido amplio de la palabra, ¿no? En donde nosotros seamos pacientes, digamos, como decir, como Levinas, ¿no? Donde seamos pacientes y eso sea lo que nos lleva. ¿Por qué? Porque está poniendo en funcionamiento las fuerzas que nos llevan, ¿no? Hacia otra cosa. Eso es muy político desde mi punto de vista, ¿vale?
Y me gustaría regresar un poco también a este ejercicio político del pensamiento, ¿no? Digamos, este ejemplo que pones del cuerpo y de la afectividad me parece interesante. Pero, por ejemplo, yo veo en Deleuze un potencial, o en el pensamiento de Deleuze un potencial muy grande para, por ejemplo, hay algo que nos interesa, um, digamos, de donde vengo, ¿no? De, digamos, la relación entre la academia y los movimientos políticos, ¿no? O la relación, vamos, esta discusión de cómo sale la filosofía de la academia, cómo va hacia otros espacios. Deleuze tiene, o sea, el ejercicio de pensamiento deleuziano tiene, en este espacio político, tiene mucho que decir y tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque si tú piensas el ejercicio o el pensamiento de Deleuze como un ejercicio político, entonces tú puedes ponerte a charlar con mucha gente que no es académica, ¿no? Esta virtud tiene el pensamiento filosófico deleuziano, ¿no? No necesitas una traducción, o sea, de principio no necesitas una traducción. Eso es interesante. Deleuze no pone en operación la noción de traducción, ¿no? De traducción entre espacios, sino la noción de conversación o la noción de articulación, ¿no? Sí, vamos, por eso utiliza esos de diálogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tiene un poder, una potencialidad tan interesante que tú puedes, al momento de ejercer un discurso, buscando esta productividad en una discusión con un movimiento político, con un grupo de, digamos, de gente que está en lucha social, ¿sí? Esto lo hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, eh, el Seminario de Alteridades y Exclusiones tiene una relación con, no sé si conoces el caso de la gente del manantial, que son gente que está luchando por manantiales en la Ciudad de México, ¿no? Y No. que se organizan políticamente. El pensamiento de Deleuze, desde mi punto de vista, da mucho para poder entablar una conversación y mostrar cómo el discurso que esa gente hace para defender políticamente el agua de la ciudad, ¿no? En su colonia, pero también implica más cosas, está articulado, ¿no? Con una crítica política al Estado, con una crítica política a la forma de la construcción social, ¿sí? Pero, digamos, el discurso de Leciano se puede articular con ello, por la forma en cómo concibe lo político, ¿no? En su ejercicio mismo, ¿sí? Esto es lo que me interesa, ¿no? Lo que me interesa es ese potencial político en Deleuze, cómo ponerlo en operación. No me interesan los términos, no me interesa, qué concepto político, ¿no? Sino cómo funciona. Y este funcionamiento se puede poner en operación en muchos espacios. Y la forma en cómo se ponga en operación en esos espacios es acontecimental. Y eso es político para mí. Ujú. Sería más una performatividad del afecto. Eh, no, ¿vale? ¿Por Hay qué? una discusión, ¿no? Performatividad. ah, eh, Quien utiliza la noción de performativo es Derrida, ¿no? Y lo toma de tanto del teatro como de los actos de habla, ¿no? Pero tiene que ver con la noción de repetición. O sea, lo voy a hacer teórico, ¿vale? Lo voy a hacer teórico. Tú tendrías la noción de diferencia y repetición en Deleuze, ¿no? La performatividad tiene esta idea de la mímica, ¿no? Tú estás como performando, entonces eso significa que estás como repitiendo ciertos actos y en la repetición produces algo nuevo, ¿vale? O sea, Judith Butler es una teórica sobre esto, ¿no? ¿Sí? Es muy claro cómo la repetición genera diferencias, ¿vale? Los dos tienen, tanto Deleuze como Derrida, Butler, tienen esta pretensión, pero lo voy a hacer tajante, ¿no? Deleuze es mucho más tecnológico, ¿sí? Su pensamiento tiene en el fondo una matriz tecnológica, mientras que la de Butler y Derrida tiene una, no, voy a decirlo así, una noción un poco más artesanal de la reproducción, ¿sí? De la repetición, ¿sí? Es eh, la noción de novedad, la noción de acontecimiento son cosas diferentes. Una cosa es utilizarlo tecnológicamente y otra cosa es utilizarlo
digamos, artesanalmente. Y por artesanalmente me refiero a mímico, ¿no? A la noción de mímico, de repetición, incluso de magia, ¿vale? Tiene una noción más mágica de la repetición y de la diferencia que la de Deleuze. Por eso, por ejemplo, por eso Derrida afirma que no hay fuera del texto, ¿no? Y teóricas como Judith Butler también piensan que la experiencia de los cuerpos está lingüistizada, ¿sale? Mientras que Deleuze, la noción de afecto, como tú dices, y la noción de cuerpo es más maquinizada, implica más una noción tecnológica de articulación entre cuerpos, ¿sí? Y, no, y el lenguaje es un componente dentro del acontecimiento, ¿sí? En cambio, en Derrida Butler, el acontecimiento es lingüístico, ¿sí? Pero es por estas como líneas de cómo buscan pensar la diferencia y la repetición, ¿sí? Y la noción de producción. Por eso, de alguna manera, me atrevo a decir que Deleuze no es performativo, es tecnológico, ¿sí? Por las valoraciones tanto físicas como maquínicas que hay en él, ¿vale? En oposición a esta, digamos, incluso la performatividad parece, tiene una relación con el pase mágico, ¿no? Con abracadabra y suceden las cosas, ¿sí? O suceden mientras dices el abracadabra. En cambio, en Deleuze, sí la máquina enunciativa va en relación con la máquina corporal, ¿no? De cosas. Y eso, vamos, la discusión se ve muy claramente, más bien, más que entre Deleuze y Derrida, que nunca cruzaron espadas, para decirlo de alguna manera, entre Foucault y, y Derrida, ¿no? La discusión sobre cómo interpretar la relación locura-razón en Descartes. Y en el fondo estaba la metodología de cómo entender la relación diferencia-repetición y cuerpo-lenguaje, ¿sí? Digamos, creo que podría ser por ahí, ¿no? Pero no es performativo. O sea, yo sí no creo, negaría rotundamente, ¿no? Me pelearía con quien dijera que la noción de cuerpo en Deleuze es performativo, ¿no? Y que su noción de diferencia y repetición pasa por ahí, o que la noción de lenguaje, acontecimiento tiene que ser performativo. No, yo pienso que es un poco más tecnológico. No, ya. Regresando al ejemplo que dabas del seminario de investigación al Casistes y el movimiento de los manantiales, ¿habría una especie de banda o de correa de transmisión entre lo político del pensamiento y el pensamiento justamente como una praxis política? Sí, hay una, digamos, ahí soy altuseriano, digamos, voy a, ¿no? Creo que Deleuze discutió mucho con Althusser, en el fondo también, igual que Foucault. Yo estoy convencido, ¿no? Las cosas que he leído. Eh, eh, Althusser decía que la filosofía era un arma para la revolución, ¿no? En la línea marxista. Pero ¿cómo era un arma para la revolución? Pues que había una lucha política por las palabras, ¿no? Por quién dominaba las palabras, no en el sentido como de visión de los vencidos y tampoco un poco colonialista o poscolonialista, ¿no? Aunque los poscolonialistas abrevan, algunos abrevan de Deleuze, ¿no? Eh, Sino más bien en el sentido de que vamos, la filosofía tenía que construir discursos para la lucha política y que sean lucha política en sí mismas, ¿no? Y un poco como decía, vamos, ¿cómo puedes crear conceptos que no pueden ser apropiados por aparatos de Estado ni máquinas de muerte? ¿Sí? ¿Vale? Es como esta idea. Creo que Deleuze entendió muchas de las afirmaciones de Althusser en este sentido. O sea, les dio este valor, porque Althusser era como el hermano mayor de muchos de ellos, ¿no? De Derrida, Claro, de Foucault. de Badiou, de Rancière, ¿no? De todos ellos. Y todos ellos tienen esta obsesión por el lenguaje en relación con el ejercicio del pensamiento, con la política y con el acontecimiento, ¿no? Todos ellos tienen esa obsesión, ¿no? ¿Vale? Y que
que les ha valido mucho, ¿vale? Les ha valido mucho. O sea, digamos, dependen de Althusser, es como una figura ahí que está atrás, ¿vale? Otro es Canguilhem, ¿no? Hay figuras que luego no aparecen, pero que todos estos pensadores les deben mucho. Entonces, Deleuze sí entiende un poco la idea de que sí, o sea, digamos, la filosofía es un ejercicio político en sí mismo, ¿vale? Pero no político en el sentido de los partidos políticos, de la lucha por la hegemonía, ¿no? Sino que hay la misma construcción discursiva, ¿no? Digamos, del filósofo, tendría que poder ser usado, ¿no? Para alentar formas de vida nuevas, o para mostrarlas al menos, ¿no? Que está sucediendo ahí algo, ¿no? Esto, digamos, tendría que convencerte y tendría que elaborar porque eso es político, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero sí me gustaría defender que eso es político, Claro. ¿sí? Francisco, maravilloso escucharte. El tiempo se nos ha terminado, pero eh, pues después volvemos a agendar otra entrevista porque hay mucho que hablar al respecto a lo político y a lo político como intervención filosófica y la filosofía como intervención eh, política. Te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, José. En verdad, sigamos con la charla, ¿vale? Esto solamente son eso, palabras para discutir, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias. Gracias. Suerte. Chao.